One, two, three. Estamos con Toni, un amigo mío de Barcelona, técnico en biofrecuencias y participante del evento Málaga Consciente que se realizó el sábado pasado, que yo mismo organicé. Entonces comentaremos las sensaciones, comentarios tras el partido, por decirlo de alguna manera, y cómo lo vivió y por supuesto nos expondrá su ponencia, ya que el Zapper es algo que está ahora sonando mucho, poniéndose muy de moda, terminará siendo vendido hasta en un Temu por 2 duros y caeréis bajo las manos de pues lo de siempre, estafas piramidales, máquinas que no son realmente lo que te venden y otro tipo de cuestiones como no tener una buena asesoría en este caso, ¿vale? Así que por eso quería derivar a la gente que me sigue, derivar a alguien que sí que entiende en estos temas para que cuando se ponga de moda ya vengáis avisados y ya tengáis, digamos, a un técnico de verdad y a alguien que os asesore y que no os venda la moto. Lo digo porque ya sabemos que está lleno esto de vende humo y apenas algo crea un mínimo sensacionalismo, ayuno, cualquier tipo de terapia. Luego salen los chamanes ascendidos que te venden un curso por 2.000 euros. De desintoxicaciones cuánticas y desparasitaciones cuánticas y aperturas del tercer ojo. Os presento a Toni Jiménez. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, empezar, como no, dándote las gracias, Anuar, Don Trápala, por darme la posibilidad de traer esta información que es, bueno, yo estoy emocionadísimo, ya que es una información que nos puede ayudar a todos y nos puede ayudar mucho. Y bueno, pues es una necesidad, más que una voluntad, es una necesidad, necesito explicarlo a cuanta más gente mejor, ya que, como digo, es algo que nos puede ayudar mucho. Bueno, no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Comentamos Pues mira, el evento? tengo que decirte, gratamente me sorprendió mucho tu ponencia, no a mí. De hecho, no sé si te diste cuenta, pero yo en estas cosas sí me doy cuenta, claro. Y el aplauso más grande de todo te lo llevaste tú, ¿eh? La ovación. Y es que resulta que explicando las cosas allí delante del público, ellos no sabían que era la primera vez que tú te ponías delante de un público a hablar, a hacer una ponencia directamente de cualquier tipo. Y menos en un certamen, con gente que ya tiene un cierto renombre, etcétera. Y entonces parecía que llevabas toda la vida. De hecho, la gente se levantó y la ovación no fue por gusto, está claro que te la ganaste a pulso. Yo mismo tuve que recargártelo después, decirte, me ha sorprendido muchísimo, así que te vuelvo a felicitar por ello. Además, me lo volvió a repetir muchísima gente después. Toni, me ha gustado Toni, me ha gustado Toni, me ha gustado Toni. Así que intentaré, pues, traerte hacia todos los eventos que podamos y si se organiza algo en Barcelona y si se organiza algo otra vez en Málaga y etcétera. Alguna entrevista, alguna ponencia, algún desarrollo nuevo que tú hayas conseguido en este ámbito en el que tú desarrollas. Empezamos, háztelo igual que hiciste en la ponencia. Yo estoy aquí solo hoy para darte voz y para que si quieres después pues comentemos un poquito sensaciones del evento, en fin, lo que quieras. Genial. Venga, pues mira, si quieres empezamos hablando un poquito del tema de biofrecuencias, Zapper, básicamente, vamos a tratar el tema Zapper, ¿vale? Y pues bueno, a mí me gusta empezar hablando de esta cita que hizo este gran hombre, Nikola Tesla, y que venía a decir, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Bien, y es que realmente date cuenta que este hombre sabía lo que decía y sabía por qué lo decía, ¿no? Ahora trataremos de conectar todas estas afirmaciones que dijo para que veamos que realmente tienen un sentido muy profundo, ¿no? En lo que somos. Para tratar de entender el contenido un poco, tampoco voy a ser demasiado técnico, pero sí que me gustaría explicar unas definiciones, ¿vale? Para que después las usaré para que se entienda. Y una de ellas es biofrecuencia, ¿no? ¿Qué es biofrecuencia? Porque lo hemos escuchado muchas veces, pero es esa palabra que realmente, pues hay veces que no entendemos qué significa. Bien, pues biofrecuencia, como dice, es la frecuencia de algo vivo, ¿no? Biofrecuencia, ¿vale? Entonces, nuestras células tienen una frecuencia determinada, emiten una frecuencia determinada, y cuando esas células hacen un conjunto que podemos llamar órgano, pues esa frecuencia puede ser distinta de la propia célula individual. Esto es lo que se entiende como biofrecuencia. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar ese término, biofrecuencia,
como la aplicación externa de frecuencias para tratar de restablecer esa frecuencia primigenia de las células, ¿vale? Es que realmente cuando hay una disfunción, pues esa frecuencia se altera, ¿no? Y esto veremos ahora que se ha redescubierto, han redescubierto la rueda en el CSIC el año pasado, en el 2024, publicando a bombo y platillo que habían descubierto que las células sanas y las células enfermas vibran a frecuencias diferentes. Esto, sin ir más lejos, hace 74 años, Eugene Ackermann, otro pobre científico que no se Quiero tuvo en darte, cuenta. Dime. quiero darte un datillo, un inciso para ti, bueno, para todos, que hablando de eso, de biofrecuencias, también está demostrado, ahora, no hace mucho que se demostró, que en colectivos de bacterias, cada individuo, dentro de los mismos colectivos de grupos de bacterias, Cándida, Lactobacillus, da igual, resulta que también tenían su campo, su biofrecuencia que los identificaba como individuos, por separado, dentro de los colectivos de bacterias. O sea que imagínate hasta qué punto es la importancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y estos microseres que ni vemos, si no es por un microscopio, también tienen la suya independiente. O sea, es que, bien. Totalmente, totalmente. O sea, es su huella, ¿no? Es su firma de frecuencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, claro, depende también del tamaño, depende de su estructura externa, de su membrana, y en función de estos factores, pues vibran a una frecuencia o a otra. ¿Mm? Bien, pues como decía, ¿no? El tema de biofrecuencias, ya digo, Eugene Ackermann hace 74 años, pues ya escribió, dejó por escrito el tema de que las células sanas y las células enfermas tienen vibraciones distintas. Eugene Ackermann era un estadista, era un matemático, no tenía mucho que ver con este mundo de la ciencia y, bueno, en parte se le desacreditó, ¿no? Ya digo, en Típico. el 2024, sí. En el 2024 el CSIC publicó a bombo y platillo que habían descubierto tecnología de trampolines de silicio. Te puedes hacer una idea, ¿no? Que ocurría este fenómeno. Bueno, esto ya digo viene de antaño, ¿no? Otro de los términos que necesito aclarar es el término de resonancia, ¿vale? ¿Qué es la resonancia? Pues vamos a poner un ejemplo sencillo y es esa cantante de ópera que con la voz es capaz de romper una copa de cava, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues bien, lo hace porque la frecuencia resonante de su voz entra en resonancia con la frecuencia, la estructura de la propia copa hasta que la desintegra, hasta que estructuralmente se rompe, ¿vale? Eso es un fenómeno resonante. ¿Mm? Como un día pasó, ¿no? Sí, correcto, correcto. Cuando entre un golpe con un diapasón se transmite al otro, es una resonancia, ¿vale? Bien, pues con estas definiciones vamos a pasar al siguiente punto, en el que voy a explicar lo que ocurre con los parásitos. Actualmente todos estamos parasitados, todos tenemos parásitos. Los parásitos son esos microbios que se aprovechan del huésped para vivir, ¿vale? Sí, sí, Pues para esto rápidamente recomiendo que vayáis a mi canal de Telegram, Don Trapa la Oficial, y busquéis en mi contenido el documental oficial de la doctora Pilar Mora, que lo tengo ahí, ya tiene 20.000 visitas en un momento que lo colgué. Es muy interesante y está totalmente censurado en otras plataformas. Así que lo digo que ahí lo tenéis entero por si queréis realmente indagar sobre más cerrado el tema sobre los parásitos. Pero creo que todo el mundo le queda claro que lo que es bueno, como digo, un desequilibrio, en este caso, por ejemplo, el lactobacillus se encarga de mantener a raya al hongo cándida, que es natural en el intestino también. Entonces, a la que hay un desequilibrio, por ejemplo, grande, es decir, tomamos antibióticos, una dieta chatarra, demasiada comida basura, puede desarrollar este tipo de hongos más que el que lo controla y ahí vienen los problemas. Luego toxoplasmosis o toxoplasma gondii, en fin, hay un montón de ejemplos, ¿vale? Podéis mirarlo, documental de la doctora Pilar Mora, en mi canal de Telegram, se llama Don Trapa la Oficial. Por favor, Tony, continúa. claro, es que muy buen ejemplo, ya que en la Candida albicans es un hongo oportunista. ¿Qué significa que es oportunista? Bien,
Todos tenemos Candida albicans, de hecho, en la piel, en la dermis, en parte, pues produce una defensa, hace como una microdefensa. Lo necesitamos. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando nuestro sistema se desequilibra, hay una disfunción, este hongo se multiplica de manera exponencial y ocupa sitios que no le tocan, ¿vale? Entonces ahí pues provoca otra serie de problemas. Este es uno de los microbios que nos invaden, ¿no? Que aprovechan la situación para crecer de manera exponencial. Y mira, y también has nombrado el Toxoplasma gondii, que me encanta y que voy a tratar de explicarlo para que entendamos hasta dónde mete cuchara, ¿no? Este De hecho, parásito. es más natural hoy en día que seguramente hay un tanto por ciento más grande, es decir, de personas en España que tienen tenia y no saben que la tienen, porque es el país del mundo que más carne de cerdo se come. Y el cerdo, entre otras cosas, no, tiene un montón de enfermedades más que transmite es muy, bueno, la biocompatibilidad en este caso. Genéticamente tenemos mucho de ese animal, por lo que se ve ya. De hecho, los únicos trasplantes se han conseguido de cerdo, no se consiguen de ningún simio ni de ningún, sino solo de cerdo. Se utiliza inclusive la piel de cerdo para aprender a tatuar, ¿no? Este hongo, perdón, este parásito también es muy peligroso y lo tienen la gran mayoría de los españoles. Es decir, la carne de cerdo, los jamones baratos, los caros quizás tienen otro tratamiento, pero la gente, si le regalan en Navidad un jamón barato en la cesta de Navidad de empresa, vale, se lo va a comer igual, ya está. Y entonces muchos embutidos de cerdo y mucha carne, muchos filetes, chuletas. Es raro quien no tenga. Y ahí en el documental podéis ver el ejemplo gráfico hasta de un cerebro cuando es atacado. Las larvas, una vez que prácticamente alcanza la longitud entera del intestino al completo, puede llegar a estar hasta 40 años con con el huésped. Y es una especie de, bueno, parece como una ristra de chorizos, porque tiene compartimentaciones en las cuales tiene los huevos. Las larvas. Hay un momento en el que cuando ve que ya es lo suficientemente grande, como que ni cabe allí, sí que suelta ahí las larvas, como he dicho, a través de las paredes intestinales pasan al torrente sanguíneo y se depositan en muchos distintos, en varios órganos. Es decir, tanto en el cerebro, en pulmones, en el nervio óptico y en varios sitios más. Esto, los parásitos hay que tenerlo en cuenta y la alimentación hay que tenerla en cuenta. Pero como tú bien has dicho, todos estamos parasitados e inclusive creo que muchas personas que piensan no estarlo porque hacen meditaciones o por cualquier tipo de cuestión, ¿no? Porque hagas más ayunos que otras personas, creo que lo está más o igual, ¿no? Porque total, aquí eso no se trata de nada de eso, se trata de limpieza interior. ¿Tú te sientes mejor contigo mismo? De puta madre. Entonces, si estás mejor contigo mismo, lo normal es que lo exteriorices. ¿Me explico? Ya. Entonces ahí se Bien. ve si una persona es feliz, si una persona es afable, amable, empática, y ahí es cuando vemos sincera, transparente, intentando ser el mismo. Ahí es cuando vemos que esa persona quizá no esté tan parasitada, porque hay muchos tipos distintos. Por favor, Tony, ahora sí, porque si yo me pongo me enrollo más con una persiana. Claro que sí, no, y mira, y recojo el testigo y voy a darte un apunte más. No exclusivamente es el tema de la carne, que sí, que sabemos que es así. Con el tema de los vegetales, y lo digo al hilo de esto de los retiros espirituales y demás, en muchos vegetales hay huevos directamente y los vegetales sabemos que se comen sin cocinar. La mayoría se comen crudos, ¿vale? Pues bueno, es una vía de entrada increíble, ¿no? De patógenos al organismo. Y químicos, de pesticidas, glifosato y todo lo demás, sí. Sí, pero vamos a suponer que sea un cultivo que ellos se han preocupado de hacer de una manera más consciente y demás. Es igual, hay larvas parasitarias, hay huevos, hay una serie de parásitos que están parasitando a los insectos y estos están también en los vegetales. Al final, vías de entrada podemos tener las que queramos, ¿vale? Entonces, realmente hay que ser consciente de que estamos parasitados, ¿vale? Voy a seguir, si te parece, con el tema del Toxoplasma gondii, que me parece súper interesante al hilo de explicar cómo es capaz de modificar la conducta, que no es simplemente... Se puede entender que el hecho de tener parásitos en el interior
simplemente nos están provocando, pues con las toxinas que generan y tal, algún problema, pero es que es mucho más que eso, es que nos utilizan a voluntad. Voy a explicar el Sí, Toxoplasma sí, gondii. modula nuestra psique. De Total. hecho, está demostrado, y además un parásito, bueno, además todo el mundo ha visto el documental del típico parásito que parasita a una hormiga, la lleva a una rama de un árbol un poco más alta donde le da algo de sol o algo así y tal, y de repente sale un hongo, directamente un hongo, una seta, de dentro de la Señor, hormiga. ese es el Sí, entonces Cordyceps. este ejemplo creo que es muy gráfico a la hora de entender cómo los parásitos controlan, le llaman hormiga zombie, ¿no? El parásito que hace a la hormiga zombie, ya. Correcto, correcto, correcto. Es el Cordyceps. Este hongo se aprovecha, inocula todos sus tentáculos en el sistema nervioso del pobre insecto y lo manipula a voluntad. Deja de comer, se va del Total. grupo y se sube a un árbol a la parte más alta donde muere aferrado a una hoja. Ahí el hongo florece y suelta sus esporas, de manera que vuelve a infectar a otras hormigas que puedan entrar en contacto con estas esporas. Es la perpetuidad, ¿no? Es la manera de perpetuarse. Claro. Pues el Toxoplasma gondii. Bien, como actualmente podemos ver que hay un 90% de los gatos, un 90% que están infectados con este parásito intracelular. ¿Vale? Pero es que de las personas, entre un 30 y un 50%, que se dice pronto, ¿eh? Entre un 30 y un 50%. Hay que tener en cuenta que la fase infectiva de este parásito sería como la pupa del parásito en agua, se mantiene en forma infectiva durante 4 años. Ojo, 4 años, ¿vale? Entonces tiene una capacidad infectiva brutal. Bien, pues ¿qué ocurre con este parásito? El gato infectado defeca, ¿vale? Pues cuando esa hez, esa mierda, se roza un ratón con esa hez, ¿vale? Del gato infectada, pues el ratón se contagia. Y lo primero que ocurre con el ratón, lo primero que ocurre es que se modifican dos factores en el ratón. El primero, el primero es que a nivel olfativo hay unos cambios, de manera que el ratón cuando huele al gato, en lugar de asustarse, se siente atraído por el olor a gato, el ratón. Y además, bueno, a nivel de percepción del riesgo, este ratón deja de tener miedo al gato, deja de tener miedo y se ralentiza en sus movimientos. Esto lo que le hace es mucho más vulnerable a ser comido por un gato, por otro gato que supuestamente no esté infectado y se infecte a la vez. Bien, este es el ciclo, digamos, del Toxoplasma gondii, pero ojo que aquí no acaba. ¿Qué pasa con los humanos que están infectados con Toxoplasma gondii? Bueno, la ciencia oficialista se ha cansado de repetir que nos hacemos autoinmunes y no pasa nada. O sea, perdón, nos hacemos inmunes a este parásito y no pasa nada, ¿no? Es una enfermedad que No, 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 está no, no. Yo he latente. tenido gente hospitalizada por ello, ¿eh? Correcto, correcto. Sí, sí, puede provocar efectos y tal, pero la ciencia dice que, bueno, que si no te ha provocado ni fiebre, ni infección, ni nada, pues que es una enfermedad que queda ahí en estado latente y que no pasa nada. Bien, a día de hoy sabemos que esto no es cierto. No, no es Esto no es cierto. Y además lo podemos ver en ciertos patrones. Bueno, la persona tiende a desarrollar una especie de placer sexual al olor de la orina de gato y hace que traiga todos los gatos posibles que pueda a su casa. La típica persona que tiene 30 gatos en su casa es porque está obviamente parasitada con el Toxoplasma gondii, entre otras cosas. Sí, entre otras. tiene mucho esto de dónde Sí, sí, rascar, de estas cuestiones. Lo malo es brutal. que eso, habrá que buscar, como te digo, estamos hablando bien hasta ahora, creo, pero hay que buscar palabras clave, porque si no, y menos que en mi canal, no hay manera de que me lo dejen. Bueno, hay otra de las cosas que provoca es que las personas infectadas tienen 2 veces más riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Se ¿Por hacen qué? más temerarios, así como el ratón. Correcto. Tienen más capacidad. Algunos tienden a tener una tendencia suicida, es decir, a perder ese miedo intrínseco a la muerte, correr mucho con el coche, hacer deportes muy extremos, en fin. Así Sí, es, sí. así es. Totalmente.
¿vale? Y bueno, esto pues, es claramente una alteración de la conducta de la persona, ¿no? Totalmente, modula la psique del huésped. Y esto está demostrado. Y tienen una inteligencia. A ver, solo hay que ver las raíces, cómo hacen la simbiosis que tienen con hongos como las micorrizas, las tricodermas, que se usan hasta en el cultivo de cannabis. Y cuando un árbol está enfermo porque no le da el sol, no le llega el alimento, no le llega el agua, el resto hace una simbiosis neuronal, tal y como si fuera un cerebro al completo entre raíces y terminan estos hongos llevándole alimento al árbol que está enfermo como si ellos mismos se estuvieran cuidando entre ellos. Literal. A saber, Que funcionan, han demostrado inteligencia. Bueno, está el experimento de la avena, la ojiva de avena y el laberinto, ¿no? Un hongo tipo plasmático también, el cual llegaba antes en el laberinto a encontrar la ojiva de avena antes que el ordenador. Esto está demostrado la inteligencia que tiene, ¿no? Y que increíble. modula la psique del huésped, obvio. Mira, de hecho hay un tipo de hongo que absorbe directamente, si no recuerdo mal, electrones, que sería los bajos pensamientos de la baja frecuencia. ¿Me Increíble. equivoco? No lo conozco, no lo conozco, no te lo sé decir, no lo conozco. Anuar. Vale. Pues entonces te vuelvo a ti también te voy a recomendar, como te digo, pero a ti te lo pasaré en privado toda esta información. Desde mi canal de Telegram te iré marcando, mira Tony esto, mira aquello, míratelo, porque todo te va a resultar, aparte de interesante, beneficioso, de Lo es, provecho. lo es. Bueno, Vale, por pues favor, pues sí, sigue con lo del tosoplasma, lo que ibas tú a terminar. sí, básicamente decir que estas personas que además sabemos que tienen 2 veces más riesgo de sufrir un accidente de tráfico porque son capaces de asumir riesgos que si no estuviesen infectados por este parásito no los asumirían, pues también tienen bastante más riesgo de desarrollar a largo plazo esquizofrenia. Y esto es debido a cómo este parásito se mueve en el interior del organismo. Hay bastantes estudios que han visto que este utiliza a los glóbulos blancos, que serían los encargados de destruirlo, los utiliza como vehículo. Es increíble, o sea, parasita estos glóbulos blancos para desplazarse por el interior del organismo hasta llegar al cerebro. Y en el cerebro, pues genera una serie de neurotransmisores que son los que a la larga, primero modifican la conducta, pero a la larga pueden llegar a provocar esta enfermedad con ese calado tan determinante, ¿no? O sea que no es broma, que el tema de los parásitos, pues hay que tenerlos en cuenta porque a día de hoy se están viendo pues muchas inferencias que tienen los parásitos en estas enfermedades tan actuales que tenemos, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Vale, me gustaría continuar ahora hablando, si te parece bien, de los científicos rigurosos. ¿Por qué digo rigurosos? Bien, porque para mí estos científicos a los que se les podía cuestionar sus investigaciones eran científicos rigurosos. Actualmente estamos en un estado que es lamentable, en el cual si te cuestionas cualquier investigación actual, te etiquetan de no sé qué y de no sé cuántos, ¿vale? Entonces hoy en día para mí la rigurosidad pues se vende, ¿no? Es algo que tiene precio. Anteriormente, estos científicos pues tenían una rigurosidad porque eran capaces de defender su teoría frente a todas las demás personas que las cuestionasen. Por eso digo científicos rigurosos del siglo pasado, ¿vale? Simplemente los voy a nombrar, no vamos a entrar tampoco en detalle, pero entre ellos pues demostraron la validez terapéutica de las biofrecuencias. Podemos hablar de Raymond Rife, ¿vale? De Royal Rife. Podemos hablar de George Lakhovsky y podemos hablar de Bob Beck, ¿vale? Para mí son 3 grandes pilares que fomentaron el uso terapéutico de las biofrecuencias. Un apunte que hago es que sí, bien, Royal Rife llegó a desarrollar el Blue Beam Ray, ¿vale? Que era una máquina generadora de biofrecuencias, pero a través de una lámpara de descarga. No tiene nada que ver con el híbrido que actualmente está ofreciendo muchos sitios que dicen máquina Rife y es un híbrido entre un zapper y una máquina generadora de frecuencias. O sea, realmente esto no es lo que diseñó Raymond Rife, ¿vale?
Raymond Wright diseñó otra máquina mucho más potente, era una máquina que no era portable, era una máquina de energía escalar y que emitía estas frecuencias a través de una lámpara de descarga. No tiene nada que ver con esto que hoy día se está ofreciendo como máquina raíz, ¿vale? Simplemente este apunte. Y después tenemos a la inventora del Zapper. La inventora del Zapper fue la doctora Hulda Clark. Hulda Clark investigó todas estas frecuencias que sí que es cierto que ya había encontrado Rife, ¿vale? Investigó estas frecuencias resonantes frente a los patógenos y cómo eliminarlos con una máquina pues más portable, más sencilla. Y diseñó el Zapper. Bien, no voy a entrar a describir. Primero utilizó un generador de frecuencias, se dio cuenta que tenía que seleccionar una frecuencia muy precisa para cada patógeno. Esto le llevaba muchas horas. Al final, con ayuda de su hijo, que ya hacía sus pinitos en electrónica, el hijo, pues diseñaron el Zapper de onda cuadrada y desplazamiento positivo, offset positivo. Y con este Zapper se dieron cuenta que con una sola frecuencia eran capaces de acabar con todos los patógenos que puede tener un organismo, ¿vale? Vale. Después vieron algo más con las frecuencias que lo explicaré, pero realmente con una sola frecuencia, que fue el primer Zapper que diseñó, el de 30 kHz, que solo emitía una frecuencia de desplazamiento positivo, era capaz de alcanzar pues a prácticamente cualquier patógeno que estuviese invadiendo o tratando de invadir un organismo. Como digo, este tipo de Zapper era un Zapper de desplazamiento positivo y onda cuadrada, ¿vale? El desplazamiento positivo pues significa que una vez inicia, vamos a dibujar imaginemos que estoy dibujando, ¿vale? Una onda cuadrada, ¿vale? Pues una vez inicia la onda cuadrada, cuando baja, no vuelve a cero, no vuelve a punto de partida, no vuelve a cero, siempre se queda en un punto positivo y vuelve a dibujar el cuadradito y se queda en un punto positivo, ¿vale? Esta diferencia entre el cero y el punto que se queda positivo es entre 0,25 y 0,4 voltios en mi Zapper, en el que yo fabrico, ¿vale? ¿Esto qué nos garantiza? Pues esto nos garantiza, porque se vio que cuando hay flecos hacia negativo, esto ocurre por inducción de la propia señal, cuando son frecuencias más o menos altas, hay una inducción de la propia señal que tiende a ir a negativo. Pues estos picos hacia negativo alimentan a los parásitos en lugar de exterminarlos, ¿vale? Entonces yo con este offset me aseguro que nunca haya flecos hacia abajo, siempre sea positivo, ¿vale? Vale. Tema interesante. Entonces, Sí. Claro, sí. Es quizá técnico, no voy a entrar tampoco ahí con toda la cacharrería, pero explico este detallito que realmente es un tema importante en la construcción de Zapper. De hecho, a ver, yo he visto Zappers comerciales, he medido Zappers comerciales, tengo un pequeño laboratorio, tengo mi osciloscopio, tengo mi maquinaria, he medido Zappers comerciales y no tienen este offset positivo, vuelven a cero y hacen flecos, sobre todo los que van con un alimentador externo, con un transformador, hacen flecos a negativo, ¿vale? No digo marcas ni digo fabricantes, los que yo he probado eran así. Por eso, perdona que diga, lo vuelvo a reiterar, lo que dije en un principio. Por eso he querido traerte a ti. Entre otras cosas, te conozco en persona, sé la labor que estás haciendo y por lo menos, ya que este concepto se está poniendo tan de moda y etcétera, etcétera, por lo menos derivarlo a alguien que sí que entienda y que sí que no lo vaya a estafar. Así de claro. Totalmente. Bueno, ya sabes que yo realmente, hombre, algo me tengo que ganar al hacer un Pero es Zapper, normal, lo fabricas tú. Pero por pero los el precios que margen, yo he visto y por los aparatos que son y tal, los precios son insignificantes. Es decir, prácticamente lo justo para... En fin. Es así, como, si nos ponemos en comparativa, entonces entramos en los jabones que vende a toda pastilla. Es decir, nos estamos intoxicando con todo tipo de químicos del petróleo y nadie se gasta un 4,90 en comprarse una pastilla de jabón natural para no envenenarte. Estamos en las mismas. Es decir, ¿qué lo va a hacer gratis? Con su propio dinero y lo va a regalar. ¿Cómo come ella? En fin, sería irracional. Ahora otra cosa muy distinta es venderte un curso cuántico, un aparato que lo mismo en vez de curarte te enferme, como bien está diciendo, según la onda, y etcétera. sí. No, bueno, y ves precios que yo no digo que no lo valgan, ¿no? Pero ves precios de zappers, de gente que está muy en el candelero, precios de zappers de más de 1.000 euros,
¿vale? 1.000 Claro, euros. porque, por Tony, ahí está el marketing, te lo hacen muy bonito, una carcasa muy bonita, ya mismo te le ponen hasta un altavoz con Bluetooth para escuchar mientras música de meditación, ¿sabes? En plan, todo es comercial. Entonces, si queréis algo básico, que funciona y tal, yo diría que bueno, yo me lo voy a comprar, es decir, Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, explico un poquito qué nos aporta el Zapper. Bien, sí, eh, no son solo parásitos, ahora lo explico, ¿vale? El Zapper lo que hace a nivel inicial, ¿vale? Elimina los parásitos por resonancia. ¿Os recordáis cuando he explicado la resonancia, no? Lo que hace es oscilar al parásito, al patógeno, ¿vale? Lo hace oscilar hasta que su membrana externa se desintegra y se desintegra debido a esta resonancia. Es lo mismo que ocurriría con la copa, ¿no? Entra en resonancia y se desintegra esta membrana, ¿vale? Pero hace muchas cosas más y una de las más importantes que hace es que recarga la energía celular, recarga la energía celular. Y esto lo he demostrado yo. He ido a un laboratorio a Madrid, Laboratorios Taxon, el director es don Teófilo Calvo, el informe lo tengo, ¿vale? Donde he demostrado, he hecho una prueba muy sencilla, que es, este señor hace el análisis de campo oscuro, es decir, te pincha el dedo, ¿vale? Saca una gotita de sangre, la pone en una placa y la mira en el microscopio de campo oscuro. Entonces de ahí, pues saca su análisis de cómo está tu sangre, si puedes mejorar en algo o no. Bien, pues yo le propuse hacer la siguiente prueba. Una prueba pre-uso del Zapper, tal y como llegué, y una prueba a posteriori del uso del Zapper, o sea, zapeándome durante una hora y volver a pinchar y sacar la gota de sangre. Y bien. ver las diferencias que había en la sangre. Bien, pues en sus conclusiones, Teófilo, hay una foto inicial en el campo oscuro donde se ve, en el caso de mi mujer fue, ¿vale? Se ve un ligero apilamiento en los eritrocitos. Esto es habitual, ¿vale? O sea, los eritrocitos pues pierden su carga, ¿vale? Entonces la dispersión sanguínea no es tan óptima como debería y se juntan, tienden a juntarse un poquito. Entonces, como sabemos que estos eritrocitos tienen que transportar ese oxígeno, pues cuando están juntos se les dificulta, ¿no? Se les hace más difícil. Bien, pues a posteriori del Zapper, una vez usamos el Zapper, la siguiente prueba se ve una dispersión homogénea y perfecta de la sangre. Entonces, la conclusión de don Teófilo Calvo es que esa sangre ha mejorado a nivel morfológico y su capacidad para oxigenar es mucho mayor y para transportar nutrientes. Bueno, o sea, yo de verdad me emociono con todo esto porque, joder, es un tema bueno, que veo que es un beneficio grande, ¿no? Que puede aportar a las personas. ¿Mm? Entonces, ya digo, no simplemente es eliminar parásitos por resonancia, sino que también vemos que recarga de energía a las células, ¿vale? Bien, en el caso de, pues vamos a imaginar un dolor articular, ¿no? Un desgaste, un pequeño dolor articular. Pues en ese caso, aplicando, por ejemplo, el codo, ¿no? Pues aplicamos un parche adhesivo aquí, un parche adhesivo aquí, y ponemos una frecuencia baja, por ejemplo, 344 hercios. ¿Qué nos hace esta frecuencia? Pues esa frecuencia lo que hace es que estimula, primero recarga las células y después estimula la circulación sanguínea. Ahí lo que vamos a tener es un aporte de nutrientes, una oxigenación y vamos a provocar una regeneración, ¿no? de ese dolor que tenemos ahí. O sea, ya digo, son muchas cosas lo que provoca el Zapper, lo que nos aporta el Zapper. Y otra de las cosas que poco se dice y tiene mucho valor es que nosotros somos seres frecuenciales, ¿vale? Nosotros, una gran canción nos llega al alma. Cuando tenemos un mensaje, nos sentimos bien, ¿verdad? Eso es una frecuencia. Lo que nos está aportando ese sentimiento, esa sensación, es una frecuencia. También cuando cae la noche, pues nos entra sueño. Algunos nos entra sueño. Entonces, eso también es al percibir una frecuencia, ¿no? La frecuencia de la luz. Igual que cuando sale el sol nos activamos, ¿no? Bien, pues en este caso, el Zapper es ese director de orquesta que está armonizando
todo el conjunto de órganos del cuerpo, armonizándonos y haciéndonos sentir bien. Por eso a nivel sistémico y a nivel hormonal, en el caso de reglas de TCTC, ¿vale? De periodos, funciona muy bien. ¿Mm? O sea, ya digo, no simplemente son parásitos, que esto es un tema marketing, ¿no? Que siempre se asocia el zapper a parásitos. Es que está ahora muy de moda. Sí, correcto, correcto, es así, ¿vale? Bien, pues como decía, en el caso de marketing nos hacen creer que los zappers tienen que tener 10.000 frecuencias seleccionables, se dedican exclusivamente al caso de los parásitos, tienen que tener, como tú bien decías, un altavoz Bluetooth para acompañar con música, una pantalla. Bien, no, señores, menos es más, ¿vale? Eso es. Es así. O sea, este es mi zapper más básico. Esto es un zapper que emite a 30 kilohercios, ¿vale? Esto va con estos electrodos, funciona con estos electrodos. Y esto es un zapper que simplemente te das a este interruptor y ya lo tienes en marcha. ¿Qué más necesitas? ¿Para qué necesitas aquí una pantallita que te dé los buenos días? Es que no es necesario. Los zappers están calibrados uno a uno, verificados. Personalmente me encargo de que cuando salgan de mi casa tengan una funcionalidad perfecta, o sea, estén emitiendo la señal perfecta, tengan ese offset del que hemos ¿Qué hablado. tiempo, qué tiempo, qué tiempo tienen de garantía como empresa? Bueno, como empresa, yo doy una garantía mínima de 3 meses, ¿vale? Pero es que no se van a romper, o sea, es que no se van a romper. No, pero bueno, pero hombre, Realmente, claro, y puede ser culpa del individuo y querer luego descambiarlo, pero en este caso por curiosidad y porque la gente sepa cómo va y ya está. yo doy una garantía mínima de 3 meses. No he tenido ningún caso de avería hasta ahora, ¿vale? Lo único que me Perfecto. pasó, esto sí que lo explico, estos electrodos anteriormente, en lugar de hacerlos con este formato, pues llevaban un tapón de latón y el cable lo soldaba al tapón de latón. Entonces, del uso, se llegó a soltar un cable. Y lo que hice fue, pues, I más D, ¿no? Lo que es I más D, cambiar el sistema y esto ya no se vuelve a romper en la vida, porque están soldados en el interior del Ya, ya, tubo, ya. ¿vale? Los cables son de Si silicona me ves flexible. mirando también un poco para allá es porque te tengo en dos pantallas, tenlo en cuenta, que no es por gusto, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ese, como he dicho, es el zapper más sencillo que tengo y después tengo uno un poquito más evolucionado, que lo que tiene es un selector de frecuencias, ¿vale? Desde donde se pueden seleccionar 5 frecuencias distintas. Este igual va con los mismos electrodos, con los electrodos de este tipo, ¿vale? Estos electrodos se agarran con las manos, bueno, es muy sencillo de utilizar, se conecta aquí, ¿vale? Y se puede seleccionar, pues, frecuencias en función de la necesidad. Y luego, pues el modelo más potente que tengo es este, que tiene doble salida, ¿vale? Es de 2 salidas. También tiene las frecuencias seleccionables, ¿vale? Y este va con unos electrodos que son tipo pulsera, ¿vale? Estos electrodos, con sus cables, ¿vale? Son tipo pulsera y estos electrodos se ponen en las muñecas y en los tobillos, de manera que las biofrecuencias, cuando entran en el organismo, entran por 4 puntos distintos, lo tienen más fácil, digamos, para entrar. Es el más potente, ¿vale? Entonces, el más barato cuesta 90 euros y el más caro cuesta 150 euros. Es por eso que digo que Así que hagan comparativas si encuentran el producto en otros lados y vayan viendo que están estafando por ahí, por los precios. claro, simplemente ¿no? que intenten comprar las piezas para hacerlo y verán que es que el margen es justito, pero es que yo lo hago con todo el cariño, de verdad. De Y hecho, bien hecho, y bien hecho y bien estudiado, y simple, como sin tanta parafernalia. sí es. De hecho, no me desentiendo, no vendo el Zapper y me desentiendo, como sí ocurre con estos de 1.000 y pico euros que hay a la venta, que ya me ha pasado gente que hay en mi grupo, ahora explicaré. Lo de mi grupo me refiero. Gente que hay en mi grupo que me han dicho, oye, ¿tú me puedes explicar cómo funciona este Zapper? Porque a mí me lo han vendido y ahora no sé. Vaya. ¿Vale? Pues Podéis sí, pues esto seguir a Tony en su canal de Telegram, por favor, nómbralo. Tony, ¿cómo es? es Zapper Experiencias. Zapper Experiencias, ¿vale? En Lo que Telegram.
Telegram. Sí, sí. Bien, pues lo que digo, yo no me desentiendo. En este grupo de Telegram, todos y cada uno de los integrantes tiene uno de mis zappers. Hay alguna persona que a lo mejor ha entrado a curiosear y no lo tiene, pero todos y cada uno tiene uno de mis zappers. Entonces, yo ahí pues les voy, cualquier duda que tengan, les respondo. Cualquier inquietud, cualquier, bueno, lo que haga falta, para eso estoy, ¿no? Quiero decir, eh, no vendo el aparato y desaparezco, sino sigo ahí. Después de tiempo, pues ahí estoy, para lo que necesiten. Y bueno, me Mira, queda yo por tengo una explicar la amiga mía que contraindicación. le mando un saludo, perdona Tony que te interrumpa un segundín. Le mando un saludo a Irene, que es una grandísima amiga mía, que estuvo a punto de venir al evento, pero al final inclusive lo apoyó, ¿eh? Ella sacó su entrada y todo, y bueno. Le quiero mandar un saludo. Y mira, te está diciendo a ti, ahora mismo me uno a tu canal. Sí, sí, el que tenga dos dedos de frente se unirá, ya está. O sea, o por lo menos que le interese el tema y no quiera estar deambulando a ver si lo engañan, no lo engañan o le venden un zapper por 1.000 euros que luego no se responsabilicen. Por favor, Así es, continúa. así es. Nada, me queda por explicar las contraindicaciones, que evidentemente pues las tiene, ¿vale? Tiene sus contraindicaciones. Son Mira, una sencillas, pregunta pero te hacen, una pregunta. Te dicen, a ver, ¿desde Chile ¿está bien? también hace envíos a Chile? Bueno, se puede mirar el tema de los envíos. Nunca he hecho a Chile, ¿eh? Pero ¿O hay se otro puede chico mirar. que se está uniendo ahí? Sí, un chico, por la foto que veo, que también me sigue de hace tiempo. Te está diciendo que él que se va a sumar a tu grupo de Telegram y que si hacen envío a Chile. Supongo que Genial. con el mínimo más de gastos de envío, como todas las Sí, cosas, ya está. claro. Yo tengo la página esta de venta Etsy. En Etsy, pues supongo que podrás hacer la compra desde Chile. Es que nunca he enviado a Chile. He enviado a 17 países, pero a Chile no. Entonces, Pero si has enviado a supongo. otros países, y si alguno ha sido cerca de, o latinoamericano y tal, por allí, Sí. Bueno, hice un envío a Venezuela, pero Venezuela tuve que hacer el envío, se lo encargó la señora que hizo la compra y lo hizo a través de Casilleros de Miami. O sea, fue un poco complejo, pero envié a Casilleros en Miami y desde ahí ella se bueno, encargó. hay empresas multinacionales, sí, multinacionales, da igual, pueden mandarlo con MRV, con Western Union, tal. La cosa es que cuesta un dinero el envío y si es internacional cuesta más. Lo digo por Exacto. experiencia, porque por los jabones artesanales, que salen más caros si los tienes que mandar muchísimo más. Entonces, los envíos se hacen a España por lo mismo. Que la persona te dice, me da igual, no me importa pagarlo desde Chile, desde Perú, que tenga en cuenta que se puede mandar, pero le va a salir igual de caro el envío que el jabón. Va a tener que pagarlo doble. Casi. Sí, sí. Mm. Bueno, pues nada, mira, básicamente las contraindicaciones son un poco de lógica, ¿no? Una persona que tenga un marcapasos, que tenga un DAE, que tenga un implante electrónico en el cerebro para el tema del Parkinson, Atentos. sí, este tipo de personas con esos dispositivos electrónicos implantados no pueden usar el zapper, es lógico, ¿no? Imaginemos que yo estoy introduciendo biofrecuencias por las manos y tengo un marcapasos, pues claro, no se podría usar en ese caso. ¿M? También en el caso de medicaciones sistémicas importantes, ¿vale? Estas medicaciones que hay que tener muy en cuenta el riesgo de sobredosificación, ¿vale? En ese caso de medicaciones, el uso de las biofrecuencias puede provocar, que no significa que lo provoque siempre, pero existe la posibilidad de que provoque un fenómeno durante su uso que solo es durante su uso, es reversible, o sea, en el momento en que soltamos se va, que se llama electroporación. La electroporación es que los canales iónicos de la membrana celular se pueden abrir, ¿vale? Puede abrirse en ese momento del uso. Ya digo que con mi zapper es difícil que ocurra, pero puede ocurrir, ¿vale? No porque sea mi zapper, sino por la tensión a la que trabaja, que es una tensión baja relativamente, está entre 8 y 9 voltios. Pero puede haber casos en los que se provoque esta electroporación. Y en esos casos, al quedarse esos canales abiertos, vehiculizamos, o sea, facilitamos la penetración de esas drogas que están en sangre al interior de la célula. Y esto puede ser contraproducente, claro. Joder. Modificamos esa función, claro. Claro, entonces aquí está, aparte de todo, aquí está también el valor de esto. Es decir, vamos a ver, alguien que os va a explicar todo, lo bueno, lo malo, donde tenéis que tener cuidado, donde no, realmente es eso.
porque rápidamente se cae en manos de un oportunista. Es decir, hay que tener en cuenta, ahora explicará también cómo funciona para niños, cómo funciona para mascotas. Bien, bien, continúa, Tony. Bueno, después en el caso de tener grandes implantes metálicos, no hablo de un implante dental, no hablo de unos tornillos en el tobillo, grandes implantes metálicos, es decir, una placa de metal en la cabeza, yo qué sé, un hombro, lo que es toda la articulación del hombro, la rodilla. En esos casos también se puede producir un fenómeno que es bastante básico, que es que el paso de la corriente, claro, el organismo no es un cable de cobre. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas biofrecuencias, el camino que escoge las ondas electromagnéticas siempre va a ser el más fácil. Si en lugar de pasar por la carne, pues hay un trozo metálico, pues va a escoger el camino por el trozo metálico. Entonces, en ciertos casos puede provocar un calentamiento, un ligero calentamiento de esa prótesis articular, y esto no conviene. Entonces, en esos casos tampoco son candidatos al uso del ZAP, ¿vale? Vale. Después, personas que sean incapaces de expresar su reacción al zapper. ¿Por qué? Bien, porque el zapper mata mucha cándida albicans, sobre todo al inicio, luego nos vamos limpiando, pero sobre todo al inicio mata mucha cándida albicans y si nos pasamos en el uso del zapper puede provocar lo que se llama un efecto Alzheimer, un efecto depurativo, un efecto curativo, es decir, como una ligera borrachera, un malestar, dolor de cabeza, etc., etc., ¿vale? En ese caso, si nos provoca ese efecto porque nos hemos pasado en el uso, hay que descansar, hay que dar tiempo al Eso organismo. es por el exceso de micotoxinas, de la cantidad de restos de parásitos muertos. Totalmente, los desechos que genera el propio uso del zapper. En ese caso hay que descansar. Entonces, imaginemos un crío que no es capaz de verbalizar cómo se siente, porque es muy pequeñito, ¿vale? Pues en ese caso tampoco es candidato ideal al uso del zapper. No es que le vaya a provocar. Tony? Yo ya te digo, es un poco, no es un tema de edad, es un poco en el momento en el que el niño sea capaz de verbalizar cómo se encuentra tras el uso del zapper. Si el niño te dice, oye, pues estoy bien, o te dice, oye, pues me he mareado. Si el niño es capaz de verbalizar eso con un contenido, ¿vale? O sea, de una manera lógica, pues ya está, ya lo puede usar. De hecho, el zapper Hulda Clark lo probó con niños de 8 meses. 8 meses. Y funcionó perfectamente. Pero claro, yo me curo un poco más en salud y digo hasta niños que sean capaces de verbalizar cómo se encuentran, ¿no? Es un poco esto, por el Sí, tema porque del efecto. además también sabemos que cuando salen este tipo de técnicas ya se encarga la élite de intentar satanizarlas, etcétera, y en concreto se aferran a este tipo ¿no? Hay los niños, los otros, este tipo de cuestiones. Intentan atacar donde ven que hace más daño. Por consiguiente, hay que explicar muy bien para que la gente para que no dé pie a confusión. Así es, totalmente. Bien, y en última instancia, pues en el caso de embarazo o lactancia. Y es por el mismo motivo. Es porque el uso del zapper genera una serie de desechos, de estos parásitos que revienta, literalmente. Lo que pasa es que, hago un pequeño inciso, ¿eh? Lo que pasa es que los parásitos en su interior albergan parásitos más pequeños, ¿vale? Entonces, durante una sesión del zapper no solo matamos un parásito, matamos varios, ¿vale? Los parásitos están parasitados. Y claro, la cantidad de desechos que genera el zapper es importante. Eso lo excretamos, pues. Un detalle que me viene una duda a mí. Vamos a ver, hay algún tipo de parásitos que son capaces de involucionar y crean una membrana, una capa protectora, prácticamente el mismo material del cual está hecho una cucaracha, de duro. Ha habido casos graves de una chica que le llegó a la doctora Pilar Mora en concreto y no quiso tratarla. ¿Por qué? Porque era un hongo bioacumulativo y le tenía esos quistes, llamémoslo así, que es el mismo hongo en esa involución, ¿no? Como diríamos, hibernando, ¿no? Como sería uno si fuera un oso. Y si le abría de golpe todos esos quistes, moriría por una intoxicación grave, severa de cadmio. Entonces no pudo ser tratada. Entonces, en estos casos tan graves de parasitación, quizás
me surgen dudas en este caso, quiero decir, Tony. Y si de repente hay casos así de graves, qué podía servir? ¿Qué podíamos hacer? ¿De qué serviría el Zapper? No sé. ¿Sería bueno utilizarlo o no? Es decir, me surgen dudas ahí en ese punto en concreto. En casos graves de parasitaciones severas, ya diagnosticadas inclusive por un médico, ¿vale? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Mira, esta capa externa que dice es propia de los parásitos, ¿vale? Y se llama quitina, es una capa de quitina. Esta es la que hace resonar estas biofrecuencias y la destruye. Ahora vamos a suponer que se ha visto en algunos estudios, ¿vale? Que algunos quistes, algunos tumores, en realidad son una acumulación de parásitos. Esto se ha visto a nivel médico, a nivel de la ciencia, ¿vale? Son acumulación, pues, Candida albicans y algunos otros patógenos. Es igual, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir con la aplicación del Zapper en el interior de esos sacos? No vamos a romper el saco. No vamos a romper el saco. Lo que vamos a hacer es que los que tengan capacidad infectiva, esos patógenos en el interior del saco que tengan capacidad infectiva, van a dejar de tenerla. No van a poder viajar a través del cuerpo provocando más infección, ¿vale? Ese saco no se va a romper porque ese saco es una tela que prácticamente, bueno, hay que cortarla, ¿vale? Para sacarla. Entonces, a través de las biofrecuencias lo que vamos a hacer es que no tengan capacidad infectiva esos Y luego también me pregunto a un parásito mucho más grande, no es algo que le pueda, digo yo, a una cosa tan grande como una tenia, lo largo que puede llegar y lo grande que puede llegar, ¿crees que serviría a parásitos que no solo son hongos parasitarios y tal, sino un poco más grandes? Bien, en el caso del interior del tubo digestivo, en el intestino, las biofrecuencias no llegan bien. Y esto es bueno y es malo. Te explico. Es malo porque, por ejemplo, en el caso de la tenia, pues no sirve para acabar con una tenia. Pero es bueno por una razón muy simple. Es que el Zapper no discrimina de las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces, si entrásemos dentro del interior del tubo digestivo, mataríamos también a las bacterias buenas. Si una bacteria, sea buena o sea mala, se sale del tubo digestivo, ya es mala para tu organismo. Ya hay una permeabilidad intestinal y te está provocando cosas. Entonces, fuera del intestino mata todo lo que haya. Dentro del intestino no. ¿Vale? En ese caso, tenias y demás, hay que ayudar, ya que, como tú bien has dicho al principio, estas tenias se reproducen a nivel sanguíneo, escogen pulmones en muchos casos para hacer parte de su trayecto. En esos casos el Zapper es muy contundente, en esos casos el Zapper los espera y les da, ¿vale? Pero en esos casos evidentemente hay que ayudar con química, ¿vale? Desparasitación química. Puede ser más agresiva o menos agresiva, ¿vale? El mebedanzol, por ejemplo, pues no es excesivamente agresivo y es una técnica que yo personalmente utilizo, ¿vale? En algunos casos. Mantenimiento, utilizo aceite de orégano y aceite de coco. Esto es a nivel de mantenimiento, ¿vale? Funciona muy bien, excepcional, ¿vale? Uno de los primeros síntomas que provocan los parásitos es la piel. En la piel se puede ver. De hecho, bueno, yo tengo esta deformación, ¿no? Profesional. Voy mirando a las personas y sé si tienen parásitos o no. Simplemente por la piel, ¿vale? Y esto es consecuencia precisamente de esas toxinas que liberan al torrente sanguíneo, ¿vale? ¿Y cómo diferencia? Porque me resulta muy interesante. Dime más o menos qué hace. ¿Hace que tengan mucho acné, a lo mejor una edad ya no correspondiente, o herpes, o qué es lo que tú ves? No sé, o inclusive el desgaste, no sé, el desgaste anticipado, ¿no? Es decir, Pues qué es lo que percibes? todas ellas, Anuar. El hecho de los Vale. granitos. Todos esos granitos, cuando hay una sobreinfección, hay muchos granos en ciertas zonas, por ejemplo, en la frente hay muchos granos, en las mejillas hay muchos granos, ¿vale? Eso es un síntoma de una infección. Generalmente son oxiuros, ¿vale? Que son esas lombricitas blancas que todos de niño hemos tenido, ¿vale? Y eso, esa infección por oxiuros en adulto, pues provoca esas cosas. La inflamación, una persona que está muy inflamada, ¿vale? Que se nota inflamada, que va muy agotada, esa persona también está llena de Sí, y le parásitos. dicen que es retención de líquidos, sí. Bueno, ya sabemos, ¿no? Es que de hecho está todo de la mano. Date cuenta que está todo de la mano. La privación de nutrientes a nivel celular
lo que provoca es que en el interior de la célula haya una acumulación de ion sodio. Y el ion sodio lo que hace es absorber agua, entonces ahí tienes una inflamación celular. Ya te digo, está todo de la mano, ¿vale? El tema parásitos provoca demasiados problemas. ¿Vale? O sea, ya te digo, y sí, bueno, la tez cuando está no tiene el color que tiene que tener, cuando la ves verdosa, pues también son parásitos. El tema de Y los... el color también te indica, ¿no? Un color sí, sí, totalmente. El tema de los... ay, ahora no me viene a la cabeza cómo se llama. Estas placas de sobrecrecimiento de piel, psoriasis. psoriasis, bien. El tema de psoriasis también está muy relacionado con el tema de parásitos intestinales. Picores, los picores, picores en el área genital, picores en las axilas, picores en el cuello, todo eso está muy relacionado también con parásitos, ¿vale? Estas personas que no pueden parar de rascarse están parasitadas hasta arriba. Y luego también se puede observar a nivel conductual, ¿no? Estas personas que necesitan azúcar. Bueno, algunos estarán parasitados hasta arriba, otros lo mismo es que lleva una semana sin ducharse, el cabrón. Bueno, pues estos parásitos son más externos, ¿sabes? Los parásitos los tiene por fuera, tiene ácaros y cosas de estas, tío. Claro, sí, sí. Vamos a ver, Y ya Tony, escúchame, yo estoy de puta madre aquí. Oye, no quiero decir palabras que no me baneen. A ver, estoy muy a gusto. Creo que la gente le ha llamado mucho la atención. Que yo creo que, además que tengo ahora, creo que tengo la entrevista con Miguel Celades, que no vino al evento, pero íbamos a hacer un vídeo y tal, para comentarlo al público, pues, en fin, y que, etcétera, ¿no? Entonces, también mi pareja me está pidiendo el teléfono para irse, etcétera. Sí, creo que necesito obligatoriamente tener que cortar. Entonces, ¿te importa que mañana hagamos una segunda parte y continuemos por donde... vamos a terminar de matizar hasta donde haya llegado al punto último y continuamos mañana y lo desarrollamos todavía un poco más? lo que haga falta, ya sabes que sin problema ninguno. Venga, Nada, pues, básicamente, pues ya te digo, agradecerte que me des bueno, que me des esta vía para poder traer esta información que como digo, y lo digo claramente, me emociona porque es una forma bueno, que se puede beneficiar mucha gente, ¿no? Y poco más, ya si quieres lo que nos queda mañana es hablar un poquito del evento, de lo a gusto que estuve, del gran organizador que eres y alguna cosita más. gracias. Te tengo que decir que gracias, que me ha costado parte de la psique y de la vida, porque tela, ¿eh? Tanta gente a la vez y tantas cositas y tantos detalles pequeños y tanto atentos hasta lo más mínimo, sí. Me ha costado, tengo que reconocerlo. Pero también me siento pagado, porque a pesar de que tampoco haya sido un evento tan masivo, tan multitudinario y con una entrada tan cara, porque es un sitio de lujo, no. Ha sido un sitio muy familiar, con una entrada muy asequible, que ya lo visteis todo, en fin. Y se estaba en eso, en una armonía familiar. Allí nos quedamos hasta las 1:30 de la mañana, después que aquello cerrara, en la puerta contando chistes, tío. Eso es que no tuvo precio, es decir, hora y media riéndonos allí de cualquier cosa y entre todos. Y que todos te lo agradezcan, que todos te feliciten, que todos te insistan, no, por favor, no dejes de volver a hacer este tipo de eventos, que no hay más nadie que le haya echado huevo en esta zona, por favor. Ha tenido una repercusión que yo no me esperaba, inclusive, pero parece ser que va a ser un precursor, si Dios quiere, bueno, una manera de decir, ¿no? Si Dios quiere, hacia otro tipo de eventos, tanto aquí como si es posible en Barcelona. Así que nada, yo también te estoy muy agradecido, Tony, porque fuiste una persona magnífica, tanto tú como tu pareja, llana, transparente, altruista, humilde, yo qué sé, es que era todo. Encima, como ponente, te pusiste y partiste allí, la partiste, pues ya está, pues en fin, encima tu información es un favor que se le está haciendo literalmente a las personas, junto con lo normal, lo que va con ese favor que uno hace, que es necesito mantener y fabricar este tipo de aparatos y gratis no lo puedo hacer, porque entonces ¿de qué vivo y de qué como? Entonces, ¿qué hacen? Pues ponerle un mínimo. Está claro, ¿no? Es como si yo saco un disco y os digo, he sacado un nuevo disco, mira, ¿sabes qué? Comprádmelo, 20 euros. Tiene tantas canciones, tal. ¿Cómo pago el estudio? ¿Cómo pago las instrumentales? Mi tiempo de ir a grabar, la psique escribiendo letras, que es gratis, ¿no? No puede ser. Yo he dado toda mi vida las cosas gratis y una cosa es ser altruista y otra gilipollas.
¿vale? Para eso que se vaya uno por ahí a África, a los niños africanos y te pongas a cuidarlo ahí sí, con esto, con UNICEF y cosas de estas, ¿no? Si nos ponemos en ese puesto, te metes a Monaguillo y a Cura y te vas por ahí. En fin. Tony, que gracias, ¿vale? Mañana continuamos un rato y voy a ver si Miguel Celade anda por ahí para intentar grabar ese vídeo. Ayer también tuve una grabación y a punto estoy de estrenar uno que ya está grabado con Oliver Ibáñez. La de ayer fue con Piero, un chico mexicano que tiene un podcast bastante exitoso. Y la de Oliver ya está grabada de hace unos días, lo que estábamos editándola bien para que quede lo mejor posible. Así que en breve tendréis contenido nuevo, tanto en YouTube como en otros sitios. Sumaos al canal. Recuerda, por favor, Tony, el canal. ¿Cómo se llama el de Telegram? Zapper Experiencias. Zapper Experiencias en Telegram. Y si queréis ver mis vídeos y mis cosas sin tanta censura, también recomiendo que os vayáis al Don Trápala Oficial. Se llama así, Don Trápala Oficial, el de Telegram. Allí tengo el vídeo del Adreno mierda, que está censurado por todos lados. Allí me da más margen de edición, sin tantos derechos de autor, que jode mucho a la hora de editar vídeos. Entonces, la verdad, la información allí es más fácil tanto de transmitírsela a los demás. El documental de la doctora Pilar Mora también anda por ahí. El documental Tierra Plana de Tomix, uno que está muy censurado. El verdadero vídeo del Sol Negro, que eso también no lo acepta YouTube. En fin, hay un montón de vídeos que no acepta YouTube y que son muy importantes y muy interesantes, y os recomiendo tanto su canal de Telegram como el mío, porque todo este resto de plataformas está súper censurado, no dejan, sobre todo a mí. Así que Tony, nos vemos entonces, ¿no? Bueno, perfecto. Pues oye, lo dicho. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Venga, Gracias. a ti, Tony, a ti. Un Hasta abrazo a luego. todos.